buenas noches. Mi nombre es Roberto Barra y junto a Fernando Barra hacemos Entre Barras y queremos saludar a todos quienes nos están mirando a través de las redes sociales. Queremos invitarlos a que se suscriban a nuestra página, nos sigan en Facebook y estamos en YouTube. Hoy con un interesante tema y con tres muy buenas invitadas que nos van a hablar de un tema muy importante para la familia. Quiero presentar a las invitadas que hoy nos acompañan. Tenemos a María Cecilia Saavedra. Ella es profesora de Educación General Básica es licenciada también en Educación. Bueno, nuestra ya panelista de todas las semanas, Paula Lara, orientadora y mediadora familiar y también además profesora de Instituto Bíblico y consejera de matrimonio. Hoy día por primera vez nos acompaña Claudia Valdés. Ella es psicopedagoga, educadora diferencial, también licenciada en educación y además trabaja actualmente como coordinadora en un programa de integración en un colegio. Así que voces autorizadas para hablar de este tema que nos compete hoy y que esperamos les sirva a todos los papás que tienen hijos pequeños en edad escolar y en el colegio. Así que vamos a profundizar. Sin más, les dejo a Fernando, que él va a estar hablándonos de qué vamos a hablar hoy. Todo parte, no sé si es el comienzo, pero quisiera partir yo de un libro. El libro se llama Conociendo mi cuerpo, que es un libro que se publicó, de hecho se autorizó a ser distribuido en las aulas escolares de niños de 3 y 4 años. Cuando una mamá se da cuenta del contenido de este libro después de hojearlo, se da cuenta que hay dentro de las instrucciones que se le dan a los niños el cómo masturbarse a niños y niñas de esa edad. Incluso dando algunos consejos, así como usar un espejo, entre otras cosas. La mamá, por supuesto, tiene toda habla con la profesora y le pide explicaciones de cómo es eso. Actualmente ese libro lo sacaron de la distribución, pero causó una polémica que llegó a grandes esferas. Pero todo esto nace de atrás, e incluso de más atrás. Hay ciertas entidades o ciertos proyectos que parte acá en Chile, al menos con lo que se llama Sistema de Garantía de la Niñez y la Adolescencia, que parte con un proyecto global y que después va abarcando otras áreas. Pero esto, aún así, viene aún más atrás, sino que son propias directrices dadas desde la ONU y tiene apoyo como una agrupación, una organización llamada Planned Parenthood, que es una organización abortista, y actualmente en Chile parte de este proyecto iba ampliando un poco o como categorizando, y después llaman algo lo que se llama principio de autonomía, hasta llegar al proyecto de ley llamada ESI, que es un proyecto más bien ideológico. Pero bueno, ESI es Educación Sexual Integral. Esto corresponde a esta sigla, en donde se pretende enseñar a los niños respecto a la educación sexual, cómo los niños pueden ir creciendo en el conocimiento de su sexualidad desde los 3 años. Esta ley plantea que es el gobierno el que le va a dar las directrices a los niños para su desarrollo sexual, no los padres, como ha sido hasta ahora, lo cual lleva a un gran problema social, de sociedad, y en donde hay intereses políticos, ideológicos, en el tema del principio de autonomía progresiva,
los niños deciden si son maduros o no de manera independiente. Ellos pueden, de hecho hay una ley en donde se pretende que los niños puedan ir a manifestaciones teniendo 10 o 12 años sin siquiera pedirle permiso a sus padres para ir, y cómo actuar de una manera sexual teniendo 12 años sin la autorización o sin la tuición de los padres. Entonces, creando todo esto de manera legal, una especie de adoctrinamiento en donde a los niños se les va a decir o se les va a enseñar cómo comportarse socialmente. El problema que esto es una ideología dejando de lado lo que es la biología. Entonces ya no se considera un tema biológico, sino actúan en su sexualidad a través de lo que ellos perciben ser. Es un percibir, no es un tema biológico, sino que ellos, la sexualidad un poco se va a entender como la percepción que tú tienes del género. Y de ahí nacen, bueno, el tema de la ideología del género, pero vamos al punto clave que es la ESI, en donde se pretende adoctrinar a los niños. Esto a modo de introducción, lo que yo necesito saber o lo que queremos saber, primero que todo, profundizar al respecto de estos temas y ir conociendo sus propias experiencias desde las aulas mismas, cómo se ha ido generando esto en su experiencia personal. Mira, lo que tú abordas como tema introductorio a esto, la verdad es que lo que tiene que ver y lo que estamos tratando hoy es en realidad, yo quiero un poquito también sentar como las bases de eso, es un tema bien delicado. Es un tema que la verdad nosotros, si bien no somos expertos políticos, ¿cierto? Porque nos manejamos dentro de otra esfera, digámoslo así, hemos escuchado y hemos recibido información sobre lo que tú nos acabas de plantear. Pero, ¿por qué lo exponemos? Porque no siendo, y vuelvo a decir, no siendo expertos en el tema, ¿cierto? Porque este tema está muy como bajo perfil todavía. ¿Ya? Si tú empiezas a buscar información tanto en profesores, ¿cierto? O en general en los papás, ¿cierto? En las familias, la mayoría no tiene idea sobre este tema. Entonces, poniéndonos, ¿cierto?, en ese lugares que nosotros queremos dar dentro de nuestros conocimientos, de lo que hemos hasta ahora investigado, aportar también al conocimiento de esto al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos quedar callados. Yo mientras más repasaba y estudiaba el tema, más me daba cuenta que de verdad tenemos que levantar una voz. Tenemos que levantar una voz, es necesario que se haga y por eso es necesario que hoy día estemos aquí reunidos. ¿Para qué? Para poder entonces conversar acerca de este tema y plantear bases y principios, ¿ya? Que están totalmente trastocados, que tienen que ver con este tema y con este proyecto en general. Si bien yo voy a abordar un poquito lo que tú dices con respecto a este proyecto ESI, a lo que busca la ESE y cuáles son sus objetivos, ¿ya? Dentro de los objetivos de la ESI están entonces disminuir y prevenir, ¿cierto?, las enfermedades de transmisión sexual. Tienen que ver también con el embarazo adolescente, prevenir el embarazo adolescente y también de alguna forma el abuso sexual. ¿Ya? Eso, son como esos tres componentes, los objetivos que nos quiere mostrar la ESI a nosotros, que de esa manera ellos lo van a presentar. Pero la verdad es que aquí lo único que se esconde detrás de todo es lo que tú planteaste, Fernando, es la ideología de género. Eso es lo que se quiere introducir mediante este proyecto, la ideología de género.
y yo creo que durante el transcurso de lo que estamos hablando vamos a seguir profundizando ahí el por qué. Pero lo primero, la ESI se muestra como educación sexual integral, y una real sexualidad integral del niño tiene que ver con algo que tú decías, Fernando, tiene que ver con la parte biológica, ¿ya? Tiene que ver con la parte biológica, tiene que ver con la parte cultural y tiene que ver con la parte moral. La verdad es que si nosotros profundizamos en el ESI, estos tres aspectos no están tomados en cuenta, porque no está tomado en cuenta la biología del niño, no está tomada en cuenta la moral de las familias y no está tomado en cuenta tampoco todo lo que tiene que ver con una idiosincrasia cultural. Entonces, estos tres aspectos que conforman en realidad la sexualidad integral del niño ya no están dentro de este proyecto, no están tocados. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver que esto netamente tiene que ver con otro propósito que hay detrás. Ahora, todo esto tiende de alguna manera a que lo primero es a erotizar tempranamente a los niños. Tiene que ver con una erotización de la infancia. Esta erotización de la infancia tiene que ver también, y se nombra así, con una hipersexualidad, ¿ya? Donde entonces los niños empiezan a muy temprana edad a relacionarse de una forma con la sexualidad que ellos en realidad no es la forma en que ellos la perciben, ¿ya? Estamos hablando de niños muy pequeños, 2 años en adelante, ¿cierto? Ahora se dice que este proyecto va para los niños de párvulo, o sea, yo veo más o menos 4 años en adelante que empiezan a trabajar con estos contenidos. Entonces, esto tiene que ver con una hipersexualidad. Y como los niños no perciben de esta manera la sexualidad, entonces esto de alguna manera viene a trastocar, ¿cierto? Y a derribar sobre ellos todo lo que tiene que ver con su infancia, primero, con su inocencia, viene a derribar también todo lo que tiene que ver con el amor y con los afectos. Porque este proyecto lo que quiere mostrar es que la sexualidad se separa de los afectos y se empieza a trabajar como un solo ente, solamente lo sexual. Y la verdad es que nos damos cuenta que en esta integralidad de la sexualidad tiene que estar el punto moral. Dentro de este punto moral entran obviamente lo que son los afectos y las emociones. Y esto vemos entonces que no está entrando en este proyecto, no está siendo contemplado. Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver que se van a intentar normalizar situaciones ya en los niños desde la temprana edad. ¿Para qué? Para que los niños vayan de alguna manera promoviendo su sexualidad. ¿Ya? Eso es lo que enfatiza. Desde muy temprana edad ellos van a ir promoviendo su sexualidad. Entonces, esto es demasiado riesgoso. ¿Por qué? Porque de alguna manera, aquí tú también lo decías en la introducción, la ESI ataca a la familia, ataca la creencia, ataca la identidad y ataca también la propiedad, ¿ya? El problema no es en sí la educación sexual, porque una educación sexual bien aplicada es ideal para los niños. Nosotros habíamos tocado con anterioridad un tema, si lo recuerda Fernando y Roberto, con respecto a la infancia temprana, y también tocamos aspectos de la sexualidad en los niños pequeños. Y todo lo que tiene que ver con el mundo de la sexualidad para ellos realmente existe. No podemos decir que ellos son pequeños asexuados, que no tienen sexualidad, porque los niños desde muy pequeños empiezan a mostrar todo lo que tiene que ver con un nacimiento de su sexualidad. ¿Qué quiere decir esto? Con una exploración también de su propio cuerpo, porque ellos tienen que conocerse, ellos empiezan a conocerse. Entonces hay toda una exploración que tiene que ver, ¿cierto?, con algo natural que se presenta en el niño.
Pero aquí esto que es natural lo quieren de alguna manera trastocar y trastornar. ¿Para qué? Para llevarlo a índices que la verdad son abrumantes dentro de lo que tiene que ver con este proyecto. Aquí el sentido que se le da a esta educación sexual cambia definitivamente la concepción del ser humano. ¿Ah? Imagínate que tú estás adoctrinando al niño desde sus primeros años. Entonces tiene que ver con todo un cambio de concepción. ¿Ya? Esto tiene que ver con algo que hoy en día están hablando los psicólogos, que es el deconstruccionismo. ¿Ya? O sea, todo el sistema de creencias que está construido en esta sociedad empieza a deconstruirse. ¿Qué quiere decir esto? Se empieza, de alguna manera, para que se entienda bien, a pasar a llevar, ¿cierto?, todo lo que son las creencias, todo el sistema de creencias, y se implantan nuevas creencias. ¿Ya? ¿Para qué? Para que la gente las siga y las aborde y las haga propias, ¿cierto? Las haga parte de su cotidianidad. Entonces es aquí donde empiezan a levantarse estandartes, ¿cierto? De distinto índole. Y nosotros que estamos hablando de esto, por ejemplo, uno de los estandartes que se levantó fuertemente en este último tiempo tiene que ver con el aborto libre, ¿cierto? Y gratuito. Cosa que no es tan así, pero de alguna manera se levantan entonces estos estandartes, y eso tiene que ver con este deconstruccionismo que se llama, donde en realidad se echa bien en chileno, ¿cierto?, por tierra todo lo que son los sistemas de creencias que hoy en día están trabajando al interior de la familia, están trabajando en los colegios. Entonces se quiere presentar de esta forma este proyecto. Hay hartos peligros que tiene el proyecto, hay hartos peligros de alguna manera, viendo bien cada uno y tratando de profundizar en ellos. Este proyecto más que nada es un peligro para los niños, y es un peligro tremendo, porque este proyecto lo único que va a generar es la vulnerabilidad de los niños. Los niños van a quedar muy expuestos, muy vulnerables. Pensemos que con este proyecto lo único que se logra también determinar de alguna manera es que los niños terminen cometiendo acciones que hoy en día son precisamente de las cuales nosotros los queremos salvar, que tiene que ver con el abuso, que tiene que ver con la pedofilia, que tiene que ver con una iniciación temprana de la actividad sexual. Entonces, son cosas en las cuales los papás quieren proteger a los niños, pero este proyecto no les está dando claramente esa protección, sino que lo está de alguna manera ligando a este mundo de riesgo para ellos. Y eso es lo que esto quiere mostrar, y es más, y hacerlo una ley, porque a los niños los quieren hacer sujetos de derecho. Así Empiezan es, a ser derechos de los niños. sí. Bueno, una parte muy importante en la educación, en la formación en casa y lo que también se hace en los colegios. Me gustaría, Claudita, que usted nos contara de qué forma usted ha visto este adoctrinamiento al interior de los colegios. Hola, buenas noches a todos. Bueno, contarles que por la ley 20.418, que rige en Chile, todos los colegios deben tener un plan de educación sexual. Y el plan dice educación sexual y diversidad de género. ¿Ya? Estoy parafraseando, pero a eso enfoca. Cuando a uno le entregan las bases, porque a mí me tocó el año pasado velar por ese plan dentro de otros planes, cuando entregan las bases indican claramente que se debe abordar la ideología de género. O sea, que se debe hablar en forma, la sexualidad se debe tratar en una forma pluralista, con libertad y
poniendo al niño como decía Paula, como el personaje que puede decidir sobre su sexualidad. Entonces, lo primero que indican es que uno no puede hablar del niño o la niña. Y quizás son cosas sutiles, pero que están adoctrinando a los niños. Porque ya no se habla del niño y la niña, se habla de les niñas. Y claro, hay gente que dice, oye, qué gracioso puede sonar, que hasta un poco absurdo quizás, pero esa es la primera puerta de entrada para cambiar las bases del pensamiento, lo que hablamos. Al decir les niñas, yo estoy diciendo que no hay niño y niña. Como segunda cosa, en los colegios ahora no se puede separar, por ejemplo, los juguetes en prebásica. Antes se ponían los juguetes de niño en un lugar y de niña en otro, ahora eso ya no se puede hacer. Van a haber baños unisex, que ya esto salió promulgado, está en espera, y ahora como vino todo este tema de la pandemia, todo quedó un poco ahí stand-by. Y bueno, a los profesores se nos hacen talleres de sexualidad para adultos, pero enfocados en que nosotros cambiemos nuestros paradigmas. Yo el año pasado tuve que participar en varios, y claro, se parte hablando de un poco la violencia de género, el rol del hombre, el rol de la mujer, pero siempre desemboca en que debemos abrirnos a estos nuevos pensamientos. Bueno, yo estuve leyendo y en realidad la ESI ha cambiado de nombre muchas veces en la historia. Partió a principios del siglo XX, exactamente el caso como más documentado es de 1919, que tiene que ver con un gobierno en Hungría y que lo único que buscaba era debilitar los valores de la familia. O sea, en el fondo la ESI se vende como un proyecto súper positivo, como decía Paula, porque las bases es prevenir el abuso sexual, una de ellas, ¿verdad? Que haya conciencia del niño de su cuerpo, pero no cuentan la otra parte, que es este adoctrinamiento en el cual al niño se le pretende dar libertad y que él decida lo que quiere ser, cuándo quiere hacer y con quién lo quiere hacer. Y yo estuve leyendo y estuve buscando documentación de otros países donde ya se ha implementado, y en España, por ejemplo, es un país que ya está súper adelantado con este tema. Ellos ya lo están implementando en las aulas, y uno de los temas es, por ejemplo, el día X, llegan los niños a la sala y el profesor les dice, ya, esta semana vamos a jugar a un cambio de roles. Tú, Juan, no te llamarás Juan, y toda esta semana te llamarás Juana. Y actuarás como Juana, vestirás como Juana, pensarás como Juana, pero no serás Juan durante toda esta semana. Y lo mismo con las niñas. Entonces ellos lo venden como un tema de que los hombres erradiquen el machismo, pero es algo súper aberrante porque a un niño de 5 años le dicen, tú no eres hombre, tú vas a ser mujer. Y ya está en España, de hecho un papá súper desesperado quería poner un recurso de protección porque su hijo estaba muy confundido. Entonces, eso es la ESI. Todo lo demás es como la propaganda. Y lamentablemente no se habla este tema en la televisión, no se habla en los colegios, en las iglesias tampoco, y los papás estamos súper a la deriva. Además, con esta ley de proyecto de garantía de la niñez, nos quieren quitar un poco el rol de garantes de nuestros hijos, de los que velamos por la educación, y se lo quieren dar al gobierno, al Estado. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los papás que somos homeschool, no vamos a poder continuar con eso. Y vamos a tener que llevar a nuestros hijos a los colegios para que sean adoctrinados con este tipo de leyes. Y ya está en los colegios, o sea, sutilmente, los libros de clase, las conversaciones que se tienen con los colegas, uno se da cuenta que todo apunta a este cambio de paradigma, a que abramos la mente, a que tenemos que aceptar la diversidad. Y si uno expresa abiertamente que un niño es niño y una niña es niña, te pueden acusar hasta de discriminación. Y eso ya está. Quiero decirles que, gracias Claudita,
quiero decirles que esto se viene impulsando por diputados de la República el año 2019, específicamente el 12 de septiembre. Ahora ya vamos a cumplir un año en donde los diputados de nuestra República ingresaron este proyecto de ley que establece la base de la educación sexual integral en los colegios. Suena súper bien, suena hasta llamativo, pero ¿qué tiene de malo esto? Entonces, quisiera darte la palabra, Cecilia, para que tú nos cuentes cómo ves esto desde también tú como docente, como profesional de la educación, cómo ves esta nueva ley. Bueno, la verdad es que mi realidad es muy distinta a la que describe, por ejemplo, Claudia. Yo soy profesora de primer nivel, de NB1, nivel básico 1, que corresponde a primero, segundo y tercero y cuarto básico. Y la verdad es que yo me quedé en la parte, cuando estuve estudiando y todo, porque yo le comenté a la profesora Paula, este tema no se trata en los colegios, ¿ya? Yo trabajo en un colegio católico, de partida, entonces está muy, a ver, como muy oculto, ¿verdad? Como muy tapado, porque existe, ¿verdad? Un ideario católico en donde tratar temas de sexualidad es como no, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Yo creo que debe entrar a regularse, que es la libertad que se le da a los sostenedores de los establecimientos para que generen sus propios proyectos educativos en cuanto a la sexualidad, a la orientación sexual. ¿Por qué? Porque si es un proyecto, si es una política pública educativa, tiene que estar necesariamente regulada por el ente que está en la cúpula, que en este caso sería el ministerio, ¿verdad? Pero pasando obviamente por el poder legislativo. Ahora, de ahí baja a los colegios, pero esto es muy al aire, porque la ley que existe actualmente es muy abierta, es como hagan lo que puedan, en el horario que puedan, con los profesores que puedan, que no están capacitados para entregar, ¿verdad?, herramientas o enseñar correctamente, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con la esfera sexual, porque no existe ese tiempo, curricularmente no existe. Se trata solamente de las horas de orientación, que es una vez a la semana y que es súper mínimo, ¿ya? Eso es lo primero, que no existe una regulación, una responsabilidad como estatal y que luego baje, ¿verdad?, a los establecimientos. Ahora, lo otro que yo comentaba con la profesora es que existe una distinción entre una escuela municipal y una institución privada, ¿ya? ¿Por qué? Porque las escuelas municipales están mucho más conectadas con las políticas públicas educativas que los colegios privados. Básicamente los colegios privados tienen muchas libertades, ¿verdad? Son muy garantes de sí mismos, se sostienen a sí mismos, entonces como que dejan de depender un poquito de lo que se establece de más arriba, ¿ya? Ahora, en mi experiencia muy personal, yo he trabajado en varios colegios, la verdad es que no se enseña educación sexual, no se enseña, ¿ya? Esto parte en quinto básico, en la asignatura de Ciencias Naturales, existe la unidad de Sexualidad y Afectividad. Pero, por ejemplo, en los niveles prebásicos, que sería el segundo de transición, y que esto canta esta ley, que corresponde al kinder, son niños de 5 años, se trabaja el tema, por ejemplo, desde estas son mis partes íntimas, o sea, me protejo de esta manera, son las partes que cubren mi traje de baño, yo no debo permitir que nadie pueda hacer, no sé, por ejemplo, tocaciones, o que me sienten de ciertas maneras, o que me besen si yo no quiero. Pero hablar como directamente, así de ideología de género, de adoctrinar, ¿verdad?, que es como el término que está acuñado, no es mi experiencia. Hasta el momento no lo ha sido, ¿ya? Ahora, yo creo que cuando la ley, ¿verdad?, la modificación a este artículo indica que hay que presentar o que hay que cambiar la ley e incluir, porque solamente se incluye la perspectiva de género, vamos a entender ¿qué vamos a entender por género?
¿Ya? ¿Qué vamos a entender por ideología de género? ¿Qué vamos a entender por sexo, por sexualidad, por salud sexual, etcétera? O sea, hay un montón de conceptos que uno debe estar como bien claro, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de género, nosotros hablamos de rol de género, asignación de género, y varios puntos más. Entonces, no es como decir, vamos a trabajar la ideología de género. O sea, no sé si eso la ley necesariamente lo quiera abordar de esa manera. Según lo que yo pude leer, según lo que yo pude investigar, porque como les digo, no es un tema que se trabaja en los colegios, lo hice así como de forma muy personal, no encontré en ninguna parte donde se dijera que se iba a instar a los niños a elegir, por ejemplo, la definición de su género, ¿ya? Es como, a ver, se hacen muchas leyes. Quiero llegar a este punto. Existe la ley del divorcio. No porque exista la ley del divorcio toda la gente se va a divorciar, ¿sí? Ahora, no porque exista una ley que indica, ¿verdad?, que se va a incluir la perspectiva de género, todos los niños van a tener que estar sometidos a un adoctrinamiento, porque en realidad tiene mucho que ver con el tratamiento que hace el educador, en el caso de la prebásica, y de la profesora o profesor en el caso de enseñanza básica. Entonces, yo con lo que me quedé fue como con lo que decía la profesora Paula y Claudia respecto como de esta parte buena, ¿ya? En el fondo no veo, ¿verdad?, esta parte de adoctrinamiento, de ideología, muy personalmente, ¿ya? Ahora, lo que decía Fernando al principio es, nosotros tenemos, esto genera un problema social, ¿cierto? Decía él, pero nosotros de antemano ya tenemos muchos otros problemas sociales. O sea, nosotros somos un país con altas tasas de embarazo adolescente, altas tasas de aborto clandestino, alta tasa, ¿verdad?, de violencia en los pololeos, en los noviazgos. Entonces, creo que también uno debe como hacer esa distinción y entender que la educación sexual sí es necesaria, ¿ya? Ahora, el enfoque que le vamos a dar, ahí va a diferir siempre, porque nosotros vivimos en una sociedad en donde cada persona tiene un constructo, una dinámica de pensamiento, ¿verdad? Y su propia ideología de vida, en el fondo, por decirlo de cierta manera, y hay muchas cosas en las cuales nosotros no vamos a coincidir, de las cuales nos están imponiendo, porque si es una ley, entonces es algo impositivo, y es algo a lo que yo me tengo que adecuar. Y ahí yo creo que radicaría el problema, según los planteamientos que hace la profesora Paula y Claudia, respecto de la famosa ideología de género. Ahora, ¿qué pasa? Que la ideología de género en sí está como tratada, ¿verdad?, enfocada en todo lo que tiene que ver con las minorías sexuales, ¿ya? ¿Cuál es el punto acá? Es que acá estamos hablando de niños y de niñas. No estamos hablando de un adulto con libertad de conciencia que tiene bien claro cómo quiere pautear su vida. Entonces, ahí yo creo que está radicando el problema en este caso, ¿ya? O sea, ahí es donde nosotros tenemos que realmente poner ojo y decir, a ver, a mí me están presentando la ley de una manera que está muy buena, porque está buena, pero ¿qué hay realmente detrás de eso? ¿Ya? O sea, ¿existe realmente adoctrinamiento? ¿Existe realmente que las educadoras van a tener que hablar de que a lo mejor un día Juan va a ser Juan y el otro día va a ser Juana? Entonces, nosotros no podemos, yo creo, categorizar así como, sí, va a ser así porque esta ley está en tramitación. Entonces, también, como decía Fernando al principio, me llamó mucho la atención, todo lo que hay detrás de esta ley también tiene que ver mucho con un ámbito muy político, intereses económicos, intereses de mantenciones en las cúpulas, ¿verdad?, de poder. Entonces, un tema que trasciende mucho más de que solamente me están presentando una ley. Y es ahí donde tal vez se comienzan a levantar, ¿verdad?, todos estos movimientos que van como en defensa de la niñez, porque entendemos que son seres que no se pueden defender por sí mismos y decir, oye, no me gusta esta ley, ¿por qué me van a imponer esto? Entonces, en mi experiencia personal, para cerrar esta parte, lo que les puedo decir, no lo he visto hasta el momento, no se ve en los colegios. Yo tengo muchos amigos profesores, muchas amigas profesoras, y este tema está como muy así, pero pasa como que nada.
¿Por qué? Porque se le da prioridad al currículum oficial. Enseñar lenguaje y matemática, pero educación sexual solamente va de quinto hasta cuarto medio, en donde se tratan temas de prevención de embarazo adolescente, prácticas de sexualidad y afectividad, prevención de transmisión de enfermedades sexuales, etc. Pero en el caso de los niños de preescolar y de los primeros niveles de enseñanza básica, esto no está tratado. Yo le puedo decir desde mi experiencia, no se trata, sobre todo en los colegios que tienen orientaciones religiosas, sobre todo instituciones católicas, ¿verdad? Que sí se han visto bien complicadas con el tema de dejar, por ejemplo, que si la niña si la joven o el joven presenta conductas que tienen que ver con una manifestación de una elección de género distinta, dígase homosexual, ¿verdad? O transexual, eso hay que respetarlo. Eso la ley dice que hay que respetarlo. Un niño de cuarto medio, si se manifiesta como un niño trans, hay que llamarle por su nombre social, no por su nombre de carnet de identidad. Y ya entendemos que hay una familia también detrás. O sea, ¿qué pasa ahí? Yo estoy apoyando a mi hijo en esto, estoy de acuerdo, el colegio tiene que apoyarlo, porque siempre la ley va a proteger a los padres, siempre la ley va a proteger en ese sentido a la familia y no al colegio. Por eso que el colegio tiene mucha responsabilidad en cómo va a plantear sus proyectos de educación sexual. Bueno, es interesante cada posición, cada experiencia. Vemos cómo todo se manifiesta de una manera sutil. No hay una acción directa, pero sí hay sutileza. He escuchado de casos, por ejemplo, en donde un transvesti ha ido a las aulas de clase para enseñarle, para tener una charla con los niños. No sé si es el mismo caso u otro en donde les dice, oye, ¿quieren conocer que una niña sí tiene pene? Entonces, claro, hay una cosa sutil y sí, se ve un adoctrinamiento al menos en eso, pero hay un peligro que es mucho mayor. De repente viene, no sé, por poner un nombre hipotético, Laurita, llega a su casa y llega con su pololo para presentárselo a sus padres. Le dice, papá, le presento a mi pololo, se llama X nombre y tiene 40 años. Entonces, como la sexualidad nace a partir de la percepción social, no a través de la biología, entonces se va a permitir eso, en donde el niño va a tener una percepción sexual o va a tener un desarrollo sexual en donde va a buscar al adulto, y ya no va a ser el adulto el que va a buscar al niño. Y hay una agrupación que se llama MAP, M-A-P, que viene de la sigla Minor Attracted Person, persona que se siente atraída por menores. Y esto corresponde a el MOOC, que es un movimiento de orgullo pedófilo, e incluso ellos han instaurado en Rusia el Día Internacional del Orgullo Pedófilo. Entonces, el problema es que ellos están buscando que la pedofilia sea aceptada como una orientación sexual, dando paso a una legalidad. Entonces ya no va a haber un abuso, sino que va a estar bajo el amparo de la ley. Este es el gran problema que se percibe con esta ley y con todo el tema de la ideología de género. El peligro es aún mayor. Se ve un poco en los colegios, como dice Cecilia, en los colegios más religiosos, católicos, y otros adventistas evangélicos. No se ve, tal vez porque hay un muro, pero la ley esta ley que viene, sin duda va a derogar completamente a la ley 20.418 y va a coartar la libertad de enseñanza a los padres. Escuchando a Claudita y a Ceci,
Son dos realidades, ¿ah? que se viven en los colegios. Entonces tenemos que mirarlo desde esa perspectiva. La verdad es que, como dice Cecilia, ella está en un colegio que tiene otra realidad y que de alguna manera, ¿cierto? Todo esto está muy bajo perfil, como yo lo dije en un momento, y también mire, todo esto se solapa tanto, ¿cierto? Porque se esconde, porque la verdad es que no se quiere mostrar cómo es en la realidad todo esto, ¿ya? Ahora, si este proyecto es, si en general nosotros estamos hablando de algo que está en proyecto todavía y que quiere hacer una modificación a la ley 20.418, que es la ley que habló Claudita. Entonces, se quiere hacer esta modificación, pero la verdad que está en proyecto. Esperemos de verdad en Dios que esto no tome el curso que está tomando hasta hoy. ¿Por qué? Y uno de los puntos más delicados es justamente a lo que apuntaba Fernando. Yo dije que la ESI tenía riesgos, y uno de los riesgos mayores que tiene que ver con esta, y lo hablo desde mi postura también de terapeuta, de orientadora, que tiene que ver con esta hipersexualidad en los niños a tan temprana edad, ¿ya? ¿Por qué entonces es importante que no sea así? Si bien yo entiendo, y perfecto, y sé que es así, que desde quinto año aproximadamente a los niños, como decía Cecilia, se les empieza a enseñar todo lo que tiene que ver con sexualidad y afectividad, ¿cierto? Se les enseña eso, ya conocer su cuerpo y todo, pero a los más pequeñitos aquí hay una herramienta que se va a trastocar, que se va a pasar a llevar y que ya no va a existir. ¿Cuál es? La de los niños cuando empiezan a mostrar esta hipersexualidad en ellos alrededor de los 5, 7 años, 8 años, ¿cierto? ¿Por qué entonces el niño está teniendo estas conductas que no son propias de un niño de tan pequeña edad? Con esta hipersexualidad que quiere de alguna manera fomentar el ESI, ya eso no va a existir, porque el niño va a ser súper natural, ¿cierto? Algo que en realidad no es natural a su edad. Entonces es ahí donde en realidad el querer, y como lo hemos dicho, se muestra muy bonito, ¿cierto? El querer prevenir el abuso sexual, al final se van a abrir las puertas para que los pedófilos con mayor razón provoquen el consentimiento de los niños, y eso es una cosa de lo más riesgoso que hay. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los pedófilos son personas extremadamente manipuladoras, manipulan la mente de los niños, trabajan en la conciencia de los niños. Y un niño de 12 años perfectamente podría consentir. Recuerden que dije que eran sujetos de derecho. O sea, los papás no nos podríamos meter en esto, porque en definitiva el que va a gobernar sobre ellos, se habla de la autonomía progresiva, ellos son quienes tienen derecho sobre su propio cuerpo. De eso habla la ESI, de la autonomía progresiva. Ellos son quienes en definitiva tienen derecho sobre su propio cuerpo, entonces ellos van a ser quienes decidan. Y si el chico, como tú dijiste, Fernando, en un momento siente este enamoramiento, porque es un enamoramiento a través de una conducta manipuladora de una persona adulta, puede perfectamente decir que se siente, ¿cierto?, atraído, enamorado, y hasta podría entrar en una relación afectiva, digamos. Ahora, todo esto tiene estos peligros. Yo quiero, y bien brevemente también en honor al tiempo, decir solamente algunas de las cosas que tienen que ver con los peligros de la ESI. Y la ESI tiene que ver primero con un peligro que es real, ya que aquí se pretende dar una liberación de la sexualidad. Eso es lo que se pretende entregar al niño, una liberación de la sexualidad, más allá de la ideología de género, que eso es lo que solapadamente está mostrando el proyecto. Hay una liberación sexual, o sea, una destrucción de la familia. ¿Por qué? Porque aquí se aparta totalmente al niño de la familia. Hay una hipersexualidad, que esto va a regir sobre los niños, y eso termina destruyendo el pudor de los niños.
La palabra pudor nosotros la conocemos, sabemos lo que significa, y cuando al niño hay cosas que le pueden inquietar es porque el pudor está dentro de la psicología clínica como un dique, es como un estado, el pudor. ¿Ya? Esto se destruye, al destruirse el pudor en el niño, él nada lo va a encontrar malo. ¿Se fija? Él nada lo va a encontrar malo, todo lo va a encontrar normal. Si me tocan va a ser normal, si me besan va a ser normal. ¿Fija? Todo eso, que eran aspectos a los que también se refería ahí Cecilia, que cuando decía que a los niños pequeños se les enseña que las partes que tapa su traje de baño, esas partes no se tocan. Pero aquí se destruye todo pudor. Se provoca también esta incertidumbre de género. ¿Qué quiere decir? El género, yo escuché a un biólogo decir que el género no existe. Lo que existe es el sexo, masculino, femenino. El género tiene una relación plana, digamos, o igualitaria a la identidad. Ese es el género, tiene que ver con la identidad. Entonces, cuando se provoca esta incertidumbre de género, se debilita la identidad del niño en este caso. Entonces el niño no sabe en definitiva qué es lo que es. Y ni hablar de las metodologías que tú también ya nombraste, Fernando, las cuales se implantan en las aulas. Lo que tiene que ver con cambio de roles, lo que tiene que ver con mostrar los genitales de los profesores delante de los alumnos. Eso es sabido que se ha provocado en otros colegios. Y también, bueno, promueve la pedofilia, promueve también la anticoncepción. Promueve la anticoncepción. ¿Qué quiere decir esto? Ya no es solamente prevenir el embarazo adolescente, es que si las niñas, ¿cierto?, quedan embarazadas, aborten. Y esto tiene también significancia en esa parte. Bueno, y hay muchas cosas más que yo sé que también por el tiempo podríamos hablarlo, pero aquí en realidad estamos hablando de toda una cultura revolucionaria con respecto a la ESI. Todo tiene que ver con esto, con una revolución cultural con respecto a una identidad que se quiere promover en los niños, la cual no es tal. Entonces es delicado el tema por ese lado. Así es, gracias Paula. Es un tema muy importante. Decir que este tema o este proyecto de ley siempre va amarrado con los tratados de libre comercio. Hemos firmado muchos tratados donde nuestro país se vincula con países de Europa y hoy en día estas leyes están muy cerca. Hay experiencia acá, nuestros vecinos argentinos ya están con esta ley y la experiencia que ellos tienen respecto a situaciones al interior de las aulas son situaciones bastante aberrantes que debieran despertarnos como padres, como cristianos, como hijos también, y poner atención en lo que está ocurriendo entre líneas, poder darnos cuenta. Yo, por razones de tiempo, quisiera mostrarles lo que significa este proyecto de ley. Acá aparece esta propuesta que habla de que esto se va a hacer desde la etapa preescolar en adelante. Entonces, yo sé que por razones de tiempo no podemos profundizar un poco más en esto, pero quiero dejar a Claudita que nos haga sus comentarios respecto a esto. Algo que decía Cecilia, que es muy importante, en el fondo ella decía, va a depender del criterio de quien toque el tema. Y eso a mí por lo menos igual me hace ruido y me preocupa, porque quedamos en manos de un educador que no sabemos cómo lo va a abordar. Como dices tú, no, la ley no estipula claramente los límites de lo que se puede hablar y no se puede hablar. Es bastante ambigua. Y si el educador tiene una influencia negativa
Él va a poder hablar lo que él sienta que es correcto, y nosotros como padres vamos a tener que aceptarlo porque va a ser un derecho de mi hijo a recibir esta educación sexual. En el fondo, claramente la educación sexual no es mala, de hecho es muy necesaria. De hecho, los índices de embarazo adolescente son por falta de educación sexual. Pero, como decía Paula, creo, tiene que ser algo integral, algo que considere la afectividad, los valores también, y por supuesto el área biológica. Entonces, si yo soy una persona que está adoctrinada como adulto, voy a poner mi enfoque y voy a traspasar eso a mis alumnos. Y está comprobado que en la vida de las personas, dentro de las 4 personas más influyentes en la vida de una persona, está por lo menos un educador. Y en algunos casos tienen más influencia que los mismos padres. Y yo creo que quizás, como decía Cecilia, en su realidad no lo ha visto porque claramente las instituciones religiosas tienen sus reglamentos internos, pero el plan de afectividad y sexualidad va amarrado a la ley CEP. Entonces, si un colegio tiene la subvención especial preferencial, o sea, quiere decir, y quiero hablar esto para que vean cómo se enlazan las cosas, la ley de subvención especial preferencial se da a los colegios que tienen un alto índice de alumnos prioritarios, o sea, de alumnos vulnerables. Si el colegio se acoge a esa ley, la ley CEP, recibe una subvención del Estado y por obligación debe implementar este plan de sexualidad y desde prebásica. Entonces, quizás en los colegios donde no están adheridos a la SEP, no lo hacen porque no es obligatorio. Pero se fijan que es súper como encadenado, porque niños vulnerables, más fáciles de influenciar. Porque esto yo conversaba hoy con mi mamá, le decía, mira, a uno le preocupa, pero dentro de todo nosotros somos padres que estamos presentes. Y vamos a filtrar un poco el tema, y como decía, la educación parte desde la casa. Pero estos niños que viven en hogares, por ejemplo, del Sename, y van a ser influenciados por alguien que quizás no tiene su escala de valores como lo que yo espero para mi hijo, por ejemplo, no sé, o está influenciado o está adoctrinado y lo va a adoctrinar, ¿qué va a pasar con ese niño? Que no va a tener un adulto quizás que igual sea el mediador, porque sabemos que los niños son influenciados por todos los medios, o sea, uno pone, no sé, el Discovery Kids y los monos son ambiguos, todo es ambiguo, pero uno está ahí como padre un poco para acompañar, ¿verdad? O sea, ese es nuestro rol. Pero y ese niño que no tiene un padre, una madre, que haga este filtro, y quede en manos de un educador que no tenga escrúpulos y que se ha visto que hay, porque me encantaría decir que en mi gremio todos son maravillosos, pero sabemos que no. Entonces, ahí hay algo que a mí me preocupa al menos. Si no están los lineamientos claros, y yo puedo tomar la ley y la interpreto a mi forma. Por ejemplo, si a mí me toca hacer la clase, yo voy a poner un enfoque, obviamente, cristiano, sutilmente. Pero ¿y si yo tengo otra doctrina, o tengo otro pensamiento, voy a influenciar a estos niños? Entonces creo que falta un lineamiento claro, primero, definir qué es lo que se espera, cómo lo van a hacer, y si no hay claridad en eso, no lo debiésemos permitir como padres. Como yo repito, en los colegios con alto índice de vulnerabilidad ya se está implementando. Cecilia, te escuchamos. Bueno, coincido con Claudia en su planteamiento respecto de la relación que existe entre el nivel de vulnerabilidad social, el capital cultural, el apoyo familiar, ¿verdad? Y a diferencia de los niños que sí tienen un núcleo familiar bien conformado, dígase familia tradicional o no, pero que siempre hay un adulto responsable, ¿verdad? Que está ahí siempre atento, porque sabemos que hay un gran porcentaje de niños en Chile que no tienen un respaldo familiar, ¿ya? Entonces, estoy muy de acuerdo con Claudia en eso. ¿Qué va a pasar con estos niños en caso de que se llegase a implementar de esta manera la ley, ¿ya? Porque todo esto está en tramitación.
Y como decían al inicio, esto no está en las noticias, esto no está en los periódicos, esto no está en EMOL ni en La Tercera, o sea, ahí está como muy under, así como muy por debajo. Uno si quiere investigar como que tiene que buscar mucho, ir a información de otros países. Entonces, siento que aquí también lo primero que uno tiene que hacer es informarse de una buena fuente, con un criterio igual, no quiero decir así como light, pero sí como con visión, de todo lo que podría significar que esto se llegase a implementar en algún momento en nuestro país, ¿ya? Eh, bueno, no tengo otras muchas ideas que reforzar, la verdad, sino más bien como esperar que, que lo que se haga sea lo mejor. O sea, en este sentido, el Estado es garante del resguardo y de la integridad de todos los niños y niñas. Como se decía en este tema de los niños y niñas ya son, ellos son sujetos de derecho, ellos están amparados por una convención internacional de derechos de los niños, ¿cierto? Que estipula un montón de directrices, ¿verdad? De cómo debe un niño ser cuidado, ser protegido, tener un hogar, y que es súper lindo. Pero si nosotros luego nos vamos a enfrentar con esta otra parte, entonces vamos a socavar todo lo que ya está hecho de antemano en cuanto a la protección real que existe para los niños y las niñas de Chile. Queremos agradecer por estar ahí, por este tan interesante tema que nos ha convocado hoy día, con distintas miradas, con distintos puntos de vista, pero con una preocupación en común, que son nuestros hijos. Y eso es algo fundamental. Debiera preocuparnos nuestros hijos, la generación que viene, qué le vamos a dejar a esta generación. Quisiera concluir diciendo que la familia es la única institución que puede detener cualquier avance de cualquier ley que pueda venir a atacar. Por eso debemos estar informados. Los invitamos a quienes nos ven, infórmense, busquen esta información, aprendamos juntos. Estas instancias de debate nos ayudan a poder entender qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Y sabemos que nuestro país está cambiando y va a seguir cambiando, y debemos estar preparados, debemos estar atentos. Nosotros los cristianos debemos saber y entender en qué tiempo estamos viviendo, en qué situaciones está en peligro la familia, y debemos trabajar en ello. Así que los invitamos, queremos tal vez en una próxima oportunidad poder profundizar aún más en este tema, e irme con una reflexión. En Isaías 5:20 dice: «Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas». Es necesario ver que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos finales, en donde la familia es el principal objetivo del enemigo. Quiero despedirme con esto, agradecerte, Cecilia, agradecerte, Claudia, Paula, Fernando. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Chao. Muchas gracias, chao a todos, gracias por estar y nos vemos. Estamos en contacto. Gracias.